para entrar en tierra derecha, para poder hablar de los beneficios que tiene el uso de los nanofertilizantes en hortaliza, tengo que poder explicarle primero qué son los nanofertilizantes y qué son los nanomateriales. Los nanomateriales van a responder la pregunta principal que nosotros tenemos que hacernos, que es ¿qué es la nanotecnología? Entonces la nanotecnología es una ciencia, como lo dice su nombre, que estudia los sistemas en escalas muy pequeños. Como ejemplo, la 1000.000.000ª parte de un metro equivale a un nanómetro. Una partícula, una nanopartícula, tiene que tener dimensiones que bordean entre los 10 a los 100 nanómetros. Y como referencia nosotros podemos tener un átomo de a lo mejor una molécula de fósforo, un átomo de nitrógeno, un átomo de potasio, y eso equivale a un nanómetro. Un estoma va a depender del tipo de familia y de las especies que estemos hablando. Un estoma más o menos se describe en la literatura que tiene un espesor o un diámetro de 10.000 nanómetros, y en alguna de las ciencias que hoy día se aplica a la nanotecnología, por ejemplo, está la biología, está la química farmacéutica. Hoy día ustedes pueden ver en las noticias que aparecen avances con respecto al control del COVID a través de nanopartículas de cobre, por ejemplo. Están los nanomateriales. Hoy día en la electrónica está cada día más inserta esta tecnología. Por lo tanto, la nanotecnología es una ciencia que estudia lo que yo les comentaba, pero que es más cotidiana de lo que nosotros creemos hoy en día. Quiero contarles que se habla de la industria 4.0, que está conectado principalmente con el IoT o el Internet de las Cosas, donde nosotros, por ejemplo, enfocándonos en el área de la agricultura, podemos precisar en los sectores definidos de un huerto cuánto fertilizante puede ingresar en ese potrero, de acuerdo a los requerimientos nutricionales que los describe un satélite a través de un sensor. Por lo tanto, toda esta tecnología que nosotros hablamos del NDVI, de los drones, del IoT de las cosas, de la robótica dentro de la agricultura, muy importante, por ejemplo, en el caso de los tomates, hoy día ya hay tecnología enfocada en la industria 4.0 para poder cosechar tomates de acuerdo al color específico, que uno puede calibrar estas máquinas y la máquina toma el tomate, lo selecciona y lo cosecha. Entonces, todo este concepto de tecnología 4.0, de la revolución que ha ocurrido en la industria en general, es que el concepto de los nanofertilizantes viene a coronar este concepto desde el punto de vista nutritivo. ¿Por qué? Porque un nanofertilizante, como dice su nombre, es un fertilizante pequeño que tiene una mayor superficie de contacto que otro tipo de fertilizantes convencionales. Eso me produce a mí una alta eficiencia y por lo tanto se traduce en una mayor producción, ya sea de tejido vegetal, puede ser en el caso de lechuga mayor cantidad de desarrollo de hojas, puede ser también a rendimiento del cultivo que yo esté cosechando. Entonces, la nanotecnología es importante y los nanofertilizantes son importantes porque hasta hace más o menos unos 20 años atrás se describía en la literatura que todos los fertilizantes foliares ingresaban a través de los estomas. Ese era el canal por el cual los nutrientes que uno aplicaba de manera foliar era el camino por donde ingresaban. Pero dado que la nanotecnología y los nanofertilizantes hoy día son una realidad que está presente, esto puede atravesar cutícula, esto puede atravesar ectodesmata y esto puede atravesar las ceras de la hoja y no solamente ingresar por los estomas. Por lo tanto, eso implica una mayor eficiencia y un mayor uso en la utilización del material, del nanofertilizante. Por otro lado, también yo les quería comentar con respecto a los nanofertilizantes que se habla de fertilizantes inteligentes, Smart Fertilizer, y este concepto habla de que la planta va a tomar el nutriente y esto va a hacer que para el lugar en concreto que la planta necesita la mayor concentración de los nutrientes en ese minuto, por ejemplo, necesita fósforo para las raíces
o necesita potasio para el llenado de frutos, el nanofertilizante, al ser un fertilizante inteligente, se va a ir direccionando al punto silking que tiene, el cultivo, la planta en este caso. Y por otro lado, también tenemos que entender de que un nanofertilizante es un fertilizante inteligente que no tiene mayor interacción con el medio. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un nanofertilizante vía riego, para lo cual nosotros tenemos experiencia, en frutilla, por ejemplo, este nanofertilizante, dado que viene con tecnología, no interactúa, por ejemplo, con microorganismos, no se volatiliza, hay un montón de cosas que van pasando. En Chile tenemos un portafolio de 4 soluciones tecnológicas de alto valor que están enfocadas a nanoenergy, nanomovo, nanocalibre y nanobit.